Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bueno, para continuar con la tarea que estamos llevando adelante, la semana pasada les pedí que hicieran un trabajo sobre el día que conmemorábamos, el Día del Trabajador, y está muy vinculado a todo lo que venimos viendo. Hasta ahora estuvimos viendo primero eh, en qué consistió el liberalismo, esta nueva doctrina que surge de la mano de los burgueses que van tomando poder económico y necesitan el poder político para poder seguir avanzando en ese camino. Esta burguesía es la que va a llevar adelante el capitalismo. Vimos de qué se trata el sistema capitalista, qué características tiene, etcétera, producto de la revolución industrial, y las revoluciones políticas producto de la revolución gloriosa y francesa. Vimos también que ese nuevo sistema de producción que va a cambiar absolutamente las formas de no solo de producir, sino de relacionarse de las personas, las formas de vida, el surgimiento de las ciudades, del urbanismo, no como se las conocía antes, sino ciudades fabriles. Bueno, va a cambiar las formas de vida de las personas. Ya no es la naturaleza la que marca los ritmos, sino que es el reloj el que marca el ritmo de trabajo y de vida. Fíjense que en toda ciudad hay iglesias con campanarios donde hay relojes. Eso tiene que ver con que la gente no tenía relojes y se va mirando en las estaciones de tren, en los edificios, etc. Eh, Ahora ya no es la luz del sol la que marca cuándo se descansa y cuándo se trabaja, sino que se puede trabajar las 24 horas. Familias que comienzan a vivir hacinadas, sin ningún tipo de infraestructura sanitaria. Esto genera pestes, genera enfermedades. Bueno, las condiciones de trabajo que vimos y las condiciones salariales. Bueno, todo esto, al cabo del tiempo, ya en el siglo XIX, empieza a ser eclosión. Empieza toda ese malestar, esa miseria, esas malas condiciones de vida empiezan a estallar en la necesidad que encuentran las personas de poder expresarse y poder tratar de resolver esta cuestión. Un elemento fundamental tiene que ver con que los trabajadores no tenían permitido asociarse, como sí podían hacerlo los empresarios. Los trabajadores tenían prohibidas las asociaciones y esto genera más tensión todavía. Aparece lo que se va a conocer como la cuestión social. Es decir, el gran problema del siglo XIX va a ser conocido como la cuestión social, que excede una cuestión de empresarios y trabajadores, como si fuera un conflicto que está circunscripto al ámbito laboral, sino que se extiende a la sociedad porque los reclamos no son solamente de condiciones de trabajo, son de expresión, son de posibilidad de tener derechos políticos y civiles que no tenían los trabajadores. Así van a surgir los primeros movimientos en las primeras décadas del siglo XIX. Esos dos movimientos van a ser el ludismo y el cartismo. El ludismo se lo conoce así porque su cabecilla, digamos, el que inicia este movimiento, se llama Ned Ludd y es un trabajador inglés que va a empezar a ver en la máquina el gran problema de los trabajadores. ¿Por qué en la máquina? Porque la máquina es la que marca los tiempos de trabajo, la que marca que los trabajadores muchas veces se accidenten porque deben seguir ese ritmo de trabajo y no tenían ningún tipo de protección al respecto. Y entonces su movimiento se basa en romper las máquinas, romperlas para hacer ver cuál era el problema de los trabajadores. El otro movimiento es conocido como cartismo y su nombre deriva de que es una carta presentada al Parlamento inglés en la cual se hacen ciertas peticiones. Esas peticiones son, por empezar, la necesidad y la posibilidad de que se legisle un derecho de los trabajadores a asociarse, a pedir por sus derechos, a poder organizarse. Se pide también el derecho al voto, al sufragio, que todo hombre mayor de 21 años y en su sano juicio, digamos, pueda votar.
¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, como decía la semana pasada, había determinado el voto para los ciudadanos, y los ciudadanos eran considerados los propietarios, los hombres propietarios, es decir, que ese sufragio distaba mucho de ser universal. Ahora piden el sufragio nuevamente masculino, las mujeres van quedando todavía rezagadas, de todo hombre sano, pero de cualquier persona, no necesariamente un propietario, porque si no, se legisla siempre en función de los derechos de los que más tienen. Y por el otro lado, se pide algo muy interesante, que es la profesionalización de la política, es que se pague un sueldo a aquellos que son legisladores. ¿Por qué esto? Porque hasta entonces los que eran legisladores o eran burgueses o eran nobles. Ambos podían trabajar de legisladores, podían ir a ejercer su actividad y no necesitaban un sueldo porque vivían de otras actividades o de rentas. Un trabajador que es elegido como diputado, si no tiene el sueldo de la fábrica, no puede vivir. Entonces, por eso se empieza a pedir y va a ser el camino que va a llevar a la profesionalización de la política. A partir de estos dos movimientos, empieza a transformarse toda esta cuestión social en algo mucho más profundo, donde se empieza a cuestionar el sistema capitalista. ¿Qué es lo que hace que este sistema lleve a las malas condiciones de vida de las personas, a la concentración de capital, a que cada vez menos tengan más y el conjunto de la población viva miserablemente? Y acá van a aparecer distintas corrientes ideológicas, algunas que van a ser caracterizadas como reformistas y otras como revolucionarias. ¿Qué significa que son reformistas? Son todas aquellas corrientes que buscan modificar la situación de los trabajadores, pero dentro del sistema. Es decir, humanizar el sistema, hacerlo viable para el conjunto de la población. Entre esas corrientes vamos a tener el socialismo, llamado socialismo utópico. Un poco este nombre proviene de Marx, que los caracterizaba como utópicos porque decía, no, yo hago un socialismo científico y ustedes se basan en ideas. Y por el otro lado, la socialdemocracia. Voy a hacer un paréntesis con el tema de utopía. Para los chicos de sociales, seguramente han visto en sociología el texto Utopía de Santo Tomás Moro. Voy a hacer simplemente una reflexión sobre el término. Cuando nosotros hablamos de una utopía, en general, en el sentido común, la utopía significa, bueno, un sueño irrealizable, una fantasía que no va a llevarse a la práctica. El concepto de utopía proviene o puede provenir de dos acepciones, o del latín o el griego. Si proviene del latín, topos significa no lugar, es decir, un lugar que no existe, pero que en mi fantasía yo lo proyecto, lo ideo, etc. De ahí se toma en general del sentido común. El otro es eutopos, del griego, que significa buen lugar. Bueno, estos socialistas utópicos tomaban esta idea de eutopos, el buen lugar, para pensar una sociedad posible y que pueda ser transformada a través de la política como capacidad de transformación de esa sociedad. Esto es lo que va a marcar este socialismo utópico, pensar proyectos, pensar nuevas formas de que en esa sociedad las relaciones sean más justas y sean más equilibradas. Luego la socialdemocracia, que va a provenir mucho de lo que tiene que ver con el cartismo, si bien la socialdemocracia es alemana. Ferdinand Lassalle va a plantear la primera asociación de trabajadores y va a luchar por el sufragio, por la posibilidad de que los trabajadores tengan acceso a la política y a las decisiones en materia política y económica. Por el otro lado, los movimientos revolucionarios. Vamos a encontrar el anarquismo, acá tenemos a Bakunin, que va a plantear la necesidad de una sociedad donde no exista un Estado que oprima. Como para ellos el Estado es opresor y todas las instituciones
son opresoras. Bueno, las personas tienen que aliarse cooperativamente y no necesariamente ser sometidas por un Estado. Y por el otro lado, el marxismo o socialismo científico, como lo llamaba Marx, que va a plantear que así como la burguesía había sido una clase revolucionaria y había terminado con el viejo régimen, con la sociedad feudal, para transformar esa sociedad a través del capitalismo, llegará el momento en que los trabajadores sean la clase revolucionaria que termine con el capitalismo para ir a una sociedad comunista, una sociedad donde haya igualdad entre las personas. Hay otro actor acá que va a ser importante y que va a ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también se va a preocupar por la cuestión social y el Papa León XIII, hacia 1870, va a dictar la encíclica Rerum Novarum, una encíclica muy importante donde va a plantear no solo las bases de la doctrina social de la Iglesia, sino que va a establecer una fuerte crítica al liberalismo y una crítica al marxismo. Al tiempo que defiende la propiedad privada, va a plantear que el hombre tiene que trabajar con dignidad, que el trabajo debe ser para la dignidad de la persona y para que todos puedan vivir de ese trabajo saludablemente. Bueno, esto para hacer una introducción general al tema que vamos a trabajar para la semana próxima, que va a ser indagar en estas corrientes ideológicas. Entonces, la tarea que les voy a mandar va a tener relación con esto, que ustedes puedan identificar las ideas principales de estas corrientes ideológicas. Ahora, los despido, hasta la semana que viene, les envío un fuerte abrazo a todos y cuídense, sigan cuidándose, que estamos ganando esta batalla, que es muy dura, que es muy difícil para nosotros y para muchas familias que la están pasando muy mal económicamente, pero nos estamos preservando la salud y entre todos vamos a salir adelante. Así que un abrazo enorme.